Saludos. Queremos dar las gracias a Ediciones La Palma por la organización de este evento, de este encuentro, y también a la librería Canaima, una librería emblemática para acogernos en esta charla. También queríamos hacer mención a que hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Erradicación, Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y a cuyas reivindicaciones nos sumamos desde este espacio todas nosotras. Nos acompañan en esta charla las escritoras Silvia Rodríguez. Hola Silvia. Hola Blanca. Y Tairi Muñiz. Hola. Hola Tairi. Vamos a hablar sobre escritoras canarias, pasado, presente y futuro. Quería mencionar que Ediciones La Palma fue una de las primeras editoriales, la primera editorial que publicó una antología dedicada a escritoras canarias. A lo largo del siglo XX se ha ido consolidando en Canarias una verdadera tradición de escritoras que hablan con voz propia y que han creado una subjetividad. Si nos vamos a principios del siglo XX podemos hablar de Ignacia de Lara, con ese estilo romántico y también con una poesía de corte religioso. Luego podemos hablar en los años 20 que inicia su trayectoria Mercedes Pinto, con su famoso ensayo El divorcio como medida higiénica, toda una reivindicación feminista. También en los años 20 contamos con Josefina de la Torre, una mujer vanguardista en su vida y en su obra. Si nos vamos a los años 40, en esa época comienzan a publicar Pino Ojeda, que tiene un verso que de alguna forma sintetiza toda su forma de vida y también su poesía, que es Dejadme con mis alas, que a nadie le hago sombra. Pino Betancor, que hace crítica social, pero también denuncia la situación en la que vive la mujer. Chona Madera, que hace una poesía también muy interesante, muy intimista. Y así nos vamos yendo a los años 60, 70, pues nos encontramos a Natalia Sosa, que escribe también una poesía desde los márgenes, desde la otredad. Pilar Logendio, que juega con la sensualidad, el erotismo. Ana María Fagundo escribe una poesía muy femenina, feminista, ¿no? Y también habla del ecofeminismo. Y también se me ocurre Elsa López, que escribe una poesía en la que habla de los recuerdos de la infancia, pero también denuncia la situación de la mujer. Y si nos vamos yendo ya a finales de los años 90, pues podemos nombrar a escritoras como Verbel, Alicia Llarena, Paula Nogales, Tina Suárez, Silvia Rodríguez, y ya en el siglo XXI nos encontramos con Tairi Muñiz. Quería preguntarles si para ustedes hay alguna escritora canaria que ha sido más significativa, más relevante, y por qué, que las haya marcado de alguna forma. Vale, sigo yo. Hola, buenas noches a todos. Gracias a Canaima, esta librería tan insigne aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Gracias Blanca, gracias a Ediciones La Palma y gracias Tairi. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que voy a hacer un pequeño recorrido, un pequeño caminito, porque no cabrían en ese camino todas las escritoras que yo quisiera nombrar, pero bueno, creo que lo importante es que la poesía continúa, que resiste, y desde ese pasado hasta el día de hoy, pues tenemos escritoras que creo que han abierto mucho camino en la poesía en Canarias, como son Elsa López y Cecilia Domínguez Luis. Luego, en trayectoria, pues he coincidido con Verónica García y con Tina Suárez Rojas en muchas actividades y proyectos. Luego conocí a Dolores Campos Herrero y luego también pues he conocido voces como la de Tairi Muñiz, como la de Serina Cruz o la de Josefina Molina, entre otras tantas. Entonces, bueno, pues coincido contigo en todos los referentes que has mencionado, Natalia Sosa Ayala, también Carmen Laforet, también pues de esos hitos, ¿no? De esas mujeres que marcaron hitos, pues Pino Betancor también, como no. Y habrá muchas más que ahora mismo se me escapan, sí, ¿no? que son muchas. Yo hice una síntesis, pero sé que hay más, sé que hay muchas más. Que hay muchas más y bueno, Josefina de la Torre, ¿no? Que también nombraste tú. Y bueno, pues se trata de eso, de que la bola de nieve continúa y que es muy interesante, pues que
todo siga y todo irrumpa desde la poesía. Y con las mujeres que han sido tan marginadas en tantos sectores de la sociedad, pues que ahora se les dé más visibilidad, pues me parece muy positivo. Muchas gracias, Silvia. Y muchas gracias por la introducción maravillosa que nos diste, Blanca. Gracias, Tairi. Yo creo que tengo mucha suerte porque precisamente el trabajo, tanto mi trabajo como mi ocio, bueno, mi parte social, me llevan a escritoras canarias. Por un lado, yo soy periodista de cultura en el gobierno de Canarias, entonces trabajo con ustedes, vamos, a las dos. De hecho, las conozco antes que como colegas de la misma editorial, las conozco precisamente como mujeres que escriben y que también han tenido relaciones con la editorial del gobierno. Entonces, por ese lado y luego por el otro, o sea, yo la verdad que nací en una familia con un importante capital cultural. La primera autora canaria que recuerdo que estuviera en mi vida desde muy, muy temprano es Elisa Rodríguez Cur, que es muy amiga de mi madre y no sé desde que nací prácticamente. Y desde pequeña estuve en ese mundo. Había literatura canaria por mi casa y he ido creciendo y bueno, el trabajo en el que me desarrollo, pues hay mujeres escritoras canarias, pero es que en mi grupo de amigas también son escritoras, también son mujeres que están dentro de la cultura. Entonces, más allá de las inquietudes de mi vida laboral, de que leo a las autoras porque forman parte de mi trabajo, el grupo de autoras que ahora mismo estamos escribiendo y que además es una relación creo que bastante hermosa, porque leemos los textos una de las otras, nos apoyamos mucho. Yo, por ejemplo, evidentemente estoy pensando en la amistad que tengo yo con Aida González Rossi, que vamos, es una persona fundamental en mi vida personal. Pero cómo estamos también todas relacionadas, cómo, vamos, es imposible no nombrar a Andrea Abreu ahora mismo al hablar de escritoras canarias. Está ahí presente también, está presente Covadonga Martín, ay, se me acaba de ir el nombre, perdón. Están presentes bastantes autoras. Una a la que yo le tengo que agradecer muchísimo es indudablemente Elsa López, que la conocí precisamente terminando yo mi trabajo de final de carrera en el contexto de un trabajo que trataba sobre el franquismo, los crímenes del franquismo en Canarias. Y a Elsa López la conocí de casualidad el día que se aprueba en Canarias la ley específica sobre niños robados. Yo conocí a Elsa López, sabía que era una poeta canaria, no la había leído, la conocía de oídas, y ahí me puse en contacto con ella y un año después, pues, de esa entrevista que le hice, de conocer una historia terrible de la que nace el libro Inevitable Océano, pues por cosas de la vida y gracias al apoyo de las administraciones públicas, en este caso del Cabildo de Tenerife, pues estaba yo publicando este librito que está ahora en la mesa. Sí, porque quería mencionar estos libros de Ediciones La Palma, Departamento en Quito, de Silvia Rodríguez, y Revolución Adentro, de Tairi Muñiz, Ediciones La Palma. Quería resaltar también lo que acabas de decir. Creo que Elsa López es una escritora que siempre ha apoyado la literatura canaria y en concreto también a las escritoras canarias, ¿no? Y ha sido un revulsivo y ha ayudado a mucha gente a publicar, gente en la que ella le dio un voto de confianza. Por eso nombré al principio la antología, porque de alguna forma fue una manera de sintetizar todo ese recorrido que ella ya llevaba hecho, ¿no? Y me llama la atención, Tairi, porque estamos aquí con dos generaciones de escritoras. Estás en el siglo XXI, Silvia, perteneces al siglo XX, al final del siglo XX, y me hablas de redes. Yo creo que ellas también, estas escritoras de las que hemos hablado ahora a lo largo del siglo XX, también crearon redes. Lo que pasa que no sé si ustedes juegan con ventaja porque tienen unos referentes, claro, que tal vez nosotras no tuvimos. No sé qué opinan, porque yo, por ejemplo, en mi etapa educativa no tuve referentes femeninos, solamente leía hombres, no sé tú, y no sé si las cosas han cambiado, Tairi, no sé qué opinas. Hombre, yo creo que ustedes nos han abierto el camino muchísimo, ya no solo porque son tiempos en los que, la reivindicación de la mujer está sobre la mesa, hay mucho que hacer, pero no son los años 90,
no son los años 70, no son los años 60, no es principio del siglo XX. Y además, por labores como la tuya, además es que las conocemos. Quiero decir, lo has puesto sobre la mesa. Yo, que este año llevé la comunicación de las letras canarias, sé todo lo que sé de Natalia Sosa Ayala y de Pino Ojeda gracias a ti. Gracias, y precisamente, las cosas como son. Y precisamente también sé que esas escritoras se conocían entre ellas, bueno, gracias a tu tesis, porque tú lo investigaste. Nosotras partimos de mucha ventaja, desde luego. O sea, primero, porque ya no son los mismos tiempos, porque tenemos a referentes, algunos incluso los estudiamos a lo mejor levemente, pero oye, ya es un primer paso. Aquí yo creo que todas las niñas dimos el segundo bachillerato Josefina de la Torre, por lo menos. Y ahora se ha incluido a Pino Ojeda, con lo cual ya vamos dando pasitos para adelante. Se ha incluido en Lavao también a Pino Ojeda. Pues mira, qué maravilla. Sí, sí. Y bueno, y además es que contamos con las redes sociales. O sea, las escritoras de unas islas y otras, yo estoy aquí en Gran Canaria, Katia Vázquez, Aida, Andrea, están en las otras islas y aún así pues podemos tener, estamos interconectadas, hablamos todos los días, podemos pasarnos los textos, preguntarnos las unas a las otras, coincidir en encuentros literarios. Sí, la verdad que es una situación, yo creo que más fácil de la que tuvieron ustedes. Yo creo que tienen más facilidades y tienen el camino allanado. Un poco allanado, pero bueno, todavía falta muchísimo y siempre hay que estar ahí en el camino. Entonces yo he elegido algunos poemas de las poetas que mencioné anteriormente y me gustaría leerlos porque pienso que la reivindicación más grande es hacer conocer la poesía de las autoras y sobre todo cuando están vivas. Entonces voy a leer primero un poema de Elsa López. El primer libro que cayó en mis manos de Elsa López fue Cementerio de Elefantes en los años 90, a principios, y voy a recordar el poema El último baile. Ellos tenían el contorno de los ídolos, nosotros el sabor a limones amargos, los ojos extendidos más allá del maíz y los senos transparentes de Miriam la sultana. Elsa siempre me parece muy sensual y también su poesía. De Lola, como firmaba Dolores Campos Herrero, tengo su antología en Plenilunio de 2003 y hay un poema muy chiquitito que se llama Hansel y que dice: he decidido finalmente no comer y Gretel me imita. A mí me gusta mucho el minimalismo, es mucho. Que ella es muy minimalista y muy irónica. Sí, y me gusta mucho en el arte y por supuesto también en la poesía, que considero un arte, aunque parece que siempre está en el último vagón del tren, ¿no? También en la poesía de Cecilia Domínguez Luis, pues encuentro la reinterpretación de muchísimos personajes y de muchísimos textos literarios. Y entonces he elegido Eva del libro Un cierto sabor ácido para los días venideros, que es de finales de los 80. En su primera crisis de locura recorrió la Alameda, abrazando los árboles desnudos. Luego pintó sus labios con un carmín barato y sonrió a la luna en una noche eternamente suya. Luego quería leer uno de Verónica García, que a finales de los 80 me regaló el libro La mujer del cubo verde, que significó el comienzo de una amistad y también de una relación intensa con la poesía. Y leo La ciudad, el 5. El coche verde, sin pararse, en la esquina, da un giro y entra por el hueco de una cara, haciendo que destelle la poesía olvidada. Luego quería comentar que el primer libro de Tina Suárez Rojas que conocí fue Que me corté en la cabeza, cuya intertextualidad me parece excelente y que leo ahora. Lo que voy a leernos de ese libro es de Yo amaba a Toshiro Mifune, que está incluido en la Biblioteca Básica Canaria, y leo el aerograma 2, poeta, papel y lápiz, y en toda su latitud, Getsemaní
dichas y padecimientos en un huerto de páginas. Escribir es un acto de transfiguración. Dije Getsemaní, ya es Getsemaní, pero bueno, ustedes me entendieron. La poesía también es eso para mí, ¿no? Es traición, es aislamiento, es paciencia, austeridad, sufrimiento al escribirla y soledad. De Acerina Cruz, que creo que la mencioné al principio también, he coincidido con ella últimamente en el evento Épica, leo el poema Cronos del libro Si la arena resiste. Las dunas son relojes de arena. Cuando le demos la vuelta al mundo y caigan al otro lado, el cielo volverá a estar el paraíso. En el cielo volverá a estar el paraíso. Perdón. Y de Josefina Molina leo su poema Soledad, de su primer libro Inflexiones, que persigue la catarsis. Una vela encendida en una mesa de bar en penumbra, una cerveza a medio beber, una duda y un sinsentido, soledad. Tengo uno de Goretti Ramírez, Mañana de invierno, que me parece un poema muy íntimo y visual a la vez. La mañana de invierno, no saber, despertar al dolor de mi cuerpo inflamado, vestirme apenas y salir al hielo, ver un hilo de fuego, seguirlo en su llamada y en su errancia, su rastro iluminado que rodea la casa, y a ella regresa a entrarme, no saber, cerrar la puerta atrás y ver las llamas a través del pasillo hasta la cama ardida. Y de Tairi, que está aquí, también tengo uno que se llama Heidegger. Oh. Tairi, una poeta que cree que la poesía puede cambiar el mundo o hacerlo más justo. Del libro Revolución Adentro. No te escribo a ti, sino a todo lo que representas, o por lo menos lo hiciste. Viajar por el tiempo a través de la conciencia de supervivencia y allí preguntarle al mar de Vigo si ha visto a mi amigo, si volverá pronto. Son referentes que creo que son importantes. Sí, yo creo que la mejor forma de conocer a una poeta es escuchar lo que escribe, leer lo que escribe, poder hablar con ella, preguntarle, cuando está aquí, en este mundo, cuando se le pueden preguntar las cosas, cuando podemos llegar un poco al enigma de su poesía, ¿no? Al porqué de su poesía. Y por eso quería hacer un pequeño recorrido, como ya dije. Es pequeñito, pero es con todo mi aprecio y mi respeto y mi cariño. Yo también opino que de alguna forma si estamos aquí es gracias al feminismo, ¿no? El feminismo, entre otras reivindicaciones, dio lugar y posibilitó la aparición de la crítica literaria feminista, que entre otros objetivos ha tenido el de rescatar las obras de las escritoras, darlas a conocer, visibilizarlas y también empezar a analizarlas desde otras perspectivas. No sé si esta perspectiva feminista del siglo XX es diferente a la que perciben ustedes en el siglo XXI. Tairi, si crees que la situación ha cambiado, pensando en la poesía, te voy a dar una pista. Voy a leer un poema de Elsa López y a ver si crees que como escritora, como mujer, percibes que la realidad es distinta. Mira este poema de Elsa López que se titula Testamento y dice así: y para ella pido un último deseo, que asuma sin reparos el papel de ser sombra, de ser el signo oculto de ocultas macedumbres, viriles armaduras, infinitos deseos, el llanto acogotado en 2 hilos de perlas, auténticas por cierto, y luego reventarse un jueves de noviembre esparciendo su sangre por la ropa planchada, el cubo y la fregona esmaltada de grises. Lo demás son mentiras, imágenes, relatos. No sé si tu generación se sentiría identificada. A ver, yo creo que moralmente no, pero el tema del amor y las trampas, la trampa del amor para la mujer y además en concreto para la creación de la mujer, yo creo que sigue estando presente. Vamos, yo pienso en amigas mías que precisamente he visto que han empezado con mala gente, a salir con malos tíos y ya está, o sea, han dejado de escribir o han desaparecido. Y
creo que desde luego los símbolos han cambiado, hay cosas que ya nos damos por hecho, pero de ahí a interiorizar tanto, tanto... Es verdad que ahora yo creo que las redes te ayudan a que eso no sea tan fácil, a que caer no sea tan fácil, a que todo no nos justifique el amor ni que esté escudado bajo la intimidad. Pero vamos, queda mucho por hacer. Yo creo que queda, y precisamente es difícil leerse una misma, ¿no? Quiero decir, a mí cuando hablan de lo que yo hago, también me entiendo, y también entiendo por qué lo he escrito, porque para mí esto no tiene valor, o sea, esto es parte de mí misma y ya está. Y es el valor que le ponen los otros el que yo creo que hace que tenga sentido. Y precisamente cuando alguien me lee, cuando creo que alguien, más que me lee, que ha dado en el clavo, porque a veces me dicen que sí, yo lo que escribo es sobre amor, y yo creo que todo lo contrario. Yo creo que precisamente sobre el peligro que supone el amor. El peligro del amor. El peligro del amor para nosotras. Yo creo que sí, que está ahí. Los símbolos son diferentes, pero cuidado. Pero cuidado. La literatura no tiene sexo, ¿vale? Pero de alguna forma yo creo que está trazada por el género, ¿no? Porque el género es la manera en que nos educan, ¿no? Que desde pequeñitas, detalles como el rosa para las chicas, el azul para los chicos, esa percepción de que la mujer es débil y sobre todo la mujer es cuidadora, ¿no? De la sociedad, de su entorno. No sé si de alguna forma estos imperativos de género que nos inculcan y que vamos interiorizando desde que somos pequeñas, como escritoras, ¿ustedes creen que se refleja luego en su literatura, en la forma de escribir? ¿Creen que forma parte del imaginario poético? Yo creo que todo influye en la escritura, ¿no? Y desde luego si eres mujer eso va a influir porque es un condicionante más que tienes. Pero creo que son muchísimas las influencias que tenemos, no solamente la influencia de género, sino que tenemos toda la tradición literaria, tenemos el futuro, tenemos el cine, tenemos la televisión, la publicidad, tenemos el periodismo, tenemos el tema de la inmediatez de las redes, pues tenemos un contexto cargadísimo de información y todo eso influye a la hora de escribir. También pues todo lo que está pasando desde el año pasado, ¿no? Que las personas pues han reflexionado sobre otros temas, a lo mejor que antes no lo habían ni pensado, ¿no? Como puede ser la enfermedad, la muerte, pues la dependencia, no sé, muchísimas cosas, el desafecto, la comprensión, la empatía, muchas cosas que a lo mejor no estaban tan latentes y creo que al final pues un cúmulo de influencias son las que te llevan a la escritura, también la música mismamente, las diferentes letras de las diferentes canciones que escuchamos, pues incluso la forma de construir en otro idioma, como puede ser el inglés, que la tenemos muy interiorizada, no es nuestra lengua madre, pero a veces al escribir pues nos influye esa forma más sintética de hablar o de expresarse como es en la lengua inglesa o el francés, ¿no? O cualquier lengua que estamos oyendo también constantemente porque estamos en la globalización y entonces son muchísimas las influencias. Ser mujer, desde luego, creo que tiene que ser sobre todo un motivo para ir con la pisada más fuerte y con una autorreivindicación, ¿no? de tu trabajo. Creo que la forma de plantarse es con tu trabajo y con tu poesía, en el caso de las poetas. Uh-huh. Que a veces todo el tema de las redes, pues creo yo que puede generar en un querer gustar a todo el mundo y entonces en ese trance pues te olvidas a lo mejor de tu propia esencia porque quieres gustar y quieres que todo el mundo te piropee, por decirlo de alguna forma, entonces no te aíslas de eso y creo que hay que aislarse, hay que estar mucho en el propio caparazón para
llegar a la esencia de tu creatividad? Yo sí que pienso que ser mujer es una cosmovisión y que ya no partimos simplemente de una educación diferente, de unos roles de género bastante claros, de opresión a todos los niveles, sino que también la falta de referentes, la falta de expectativas en tu trabajo, la falta de valoración desde la familia hasta a nivel social, yo creo que eso es inevitable que no aparezca dentro de nuestra literatura. De hecho, no sé, ahora mismo no sé ni cómo hilarlo bien al discurso, pero estoy pensando en el esperpento este de Carmen Mola, sí, y cómo había gente, autoras, que ya de antes decían algo no me cuadra de aquí. Rosa Montero lo dijo desde el principio, dijo, esto no lo ha escrito una mujer, lo dijo, lo tuvo clarísimo desde el principio. Al final, todas, en mayor o menor medida, hemos pasado por las mismas experiencias y por eso el feminismo, por eso ahora mismo hay tanta gente en la calle y por eso el feminismo es un movimiento que está consiguiendo ser hegemónico. Entonces, evidentemente, nuestra literatura va a tener pues ciertas temáticas que van a discernir, o sea, primero porque estamos reivindicando ciertas cosas que en la literatura universal se habían pasado por alto, como puede ser el intimismo, como puede ser el universo desde el hogar, el amor desde una perspectiva de cierta, sí, de ponerse en riesgo, hasta a nivel físico, un nivel sensorial, pues bueno, que a lo mejor nosotros por haber podido o habernos quedado directamente en el hogar, pues hemos podido desarrollarlo un poco más. Y que también son temas universales, porque parece claro que solo cuando hablamos de temas universales son aquellos que hablan los hombres y la escritura de mujer queda relegada a lo concreto, a lo específico. No sé qué opinan ustedes, ¿no? Las temáticas sobre las que escriben ustedes o las lectoras o las escritoras que ustedes hayan leído también hablan de temas universales, ¿no? Lo que pasa es que la hegemonía cultural de alguna forma, sobre todo porque no se ha leído a las mujeres, perdón, y entonces no se las considera como universal y verdad absoluta es aquello que ha escrito el hombre, que está muy bien porque nuestros referentes han sido masculinos y yo tengo muchos escritores que para mí han sido fundamentales, pero es verdad que cuando descubrí la literatura de las escritoras dije me faltaba una parcela por conocer. Me faltaba un espacio por conocer que no me habían enseñado en mi etapa educativa, ni siquiera cuando pasé por la universidad, y a mí me ayudó a enriquecer el conocimiento del mundo. No sé si ustedes han experimentado de alguna forma esta experiencia. Yo creo que sí que es cierto que en el sistema de la educación han puesto en valor a los autores, básicamente, por lo menos en la época nuestra. Y ahora dices que ya canon, están integrando pero bueno, sigue igual, ¿verdad? El canon no es 50%. No, claro que no, pero yo creo que también el canon tiene que ser una búsqueda, es decir, que aunque a ti te digan tienes que leer esto y esto, tú puedes buscar. Antes buscábamos en biblioteca porque no había internet y leíamos a mujeres. Yo leía a mujeres en el instituto. Leía a la Bronte, no sé, a PLSU, por ejemplo, y a otras mujeres que a lo mejor no era lo que estaba buscando, pero sí me llevaron a un camino, a leer más tarde a Melino Tom, a Banana Yoshimoto, a poetas como Idea Vilariño, que me puede rechiflar. Y bueno, aquí tengo un poema que es de Edith Södergran, la finlandesa, aunque nació en Rusia, pero que lo escribió en 1916. Y lo voy a leer porque yo le veo todo el sentido. Y sobre todo para un día como hoy, contra la violencia machista. Ella dice: buscabas una flor y encontraste un fruto. Buscabas una fuente y encontraste un mar. Buscabas una mujer y encontraste un alma. Estás decepcionado. 1916.
sea que Wow. yo creo que esto resume bastantes Brutal. cosas. Y con respecto al feminismo, pues claro, el feminismo tiene que estar en todas las capas de la sociedad, también en la literatura. Pero coincido con Vivian Gornick, con lo que dice Mirarse de frente, de que realmente el feminismo es la idea de, para llegar a tener una vida propia, tener un pensamiento propio. Un pensamiento propio, Claro. porque sin pensamiento propio no puedes tener Pero esa bueno, vida con tu criterio precisamente y con de tus eso nos han criterios y tus privado a ideas. las mujeres a lo largo de los siglos, de un pensamiento claro. propio, de una habitación propia, como decía Sí. Virginia Woolf. Exactamente. Yo creo que además en el caso de la literatura canaria, ya no solo la dificultad que supone ser autora, ser mujer, siempre ha habido mujeres que escriben, pero muchas, o sea, era prácticamente anecdótico. La Bronte sí, pero yo escarbar, y las cifras están ahí, escarbar pues alguna salía, pero en el caso de nuestra región y tal, es que es complicado, o sea, no, a mí me explicaron, me hablaron de Josefina de la Torre, pero absolutamente nada más, me imagino ustedes. Y claro, A ninguna. claro, y, o sea, y ya no solo, porque bueno, dices, bueno, pues en la academia a lo mejor, de esto he hablado tanto contigo y tú lo sabes mejor que nadie, que la cuestión del insularismo es que estamos empezando a romper esa barrera del mapa que parece que es física realmente y que no, o sea, y estamos empezando a ser escuchadas más allá de Canarias. Creo que, bueno, es innegable, panza de burro, lo que ha supuesto. Creo que es una ola cultural. Canarias se está filtrando en el resto del universo hispanoamericano. Y la literatura, bueno, la poesía es el género más marginal posiblemente, pero estamos llegando, estamos infiltrándonos y además lo estamos haciendo a lo grande. Y creo que también hay que resaltar la labor, por ejemplo, de instituciones públicas. Estoy pensando en el gobierno de Canarias, como por ejemplo la Biblioteca Básica Canaria o diferentes colecciones de poesía que hace. Creo que el gobierno ha apostado siempre por la cultura canaria y ahora más que nunca está visibilizando y reivindicando y sobre todo reconociendo, porque creo que más allá de la visibilidad, también tiene que haber un reconocimiento, ¿no? Para que haya esa aceptación dentro del público lector de esas escritoras. Porque entiendo que no creo que haya cambiado mucho las cosas de nuestra generación a la tuya, Tairi, porque tú me hablas de Josefina de la Torre y que la diste, creo que porque entra en Lavao. Quizás si no entrara en Lavao... Y de un poema. Y un poema, claro, y estamos ahora celebrando que hay otra poeta, que es Pino Ojeda, que está en Lavao, que es lo que nos da a conocerla. Y creo que es importante que la educación básica, porque luego uno se va a estudiar medicina o ingeniería o un módulo de electricidad, perfecto, pero creo que hay una educación básica que de alguna forma tiene que dar un panorama más completo, salir de ahí, porque a lo mejor tú de manera personal, porque tienes unas inquietudes lectoras, pues te pones a rastrear y a buscar, pero si no tienes esa inquietud lectora, sales de una educación básica sin ese conocimiento, esa parcela de esa parte de la realidad que no se muestra, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Ay, perdona, es que tenía como mucha ganas de responder porque algo que es innegable es que cualquier persona, al menos yo creo que de la edad de ustedes y de la mía, que haya nacido en Canarias, conoce a Benito Pérez Galdós. Esa es la idea. Exacto. Que una autora como Natalia Sosa Ayala ocurra lo mismo, que nadie dude que al menos fue una escritora. De quién fue y que escribió exactamente. No, claro, nadie lo va a dudar ni a poner en duda, pero la historia también es innegable, ¿no? El contexto actual no tiene nada que ver con el contexto de Benito Pérez Galdós o el contexto entre Benito Pérez Galdós y Natalia Sosa Ayala. Ahí también hay mucha diferencia de todo tipo, ¿no? Sociopolítica, básicamente. Entonces, claro, pues se destacan unos valores. Ahora, pues afortunadamente se está dando un poco la vuelta a la tortilla, pero que creo que siempre que se da es porque la autora lo merece. Hombre, claro.
Sí, pero creo también a lo largo de la historia ha habido muchas mujeres que lo han merecido y que han estado silenciadas por la hegemonía patriarcal y cultural de la que hemos hablado, ¿no? O sea, una figura, por ejemplo, como Josefina de la Torre, con la cantidad de cosas que hizo esa mujer. Producción, o sea, literatura, cine, teatro, o sea, radio. Es que es brutal. Y doblaje, actriz de doblaje. Y es verdad que Josefina yo creo que está alcanzando precisamente esa hegemonía. Yo creo que ya es un nombre de estos que te suenan, que te dicen, dime a gente de la literatura canaria y cualquier persona puede ubicarla, pero Josefina de la Torre, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, hasta el 2000 estaba completamente olvidada. Completamente. La última escritora de la generación del 27 y estaba en su casa sola y mientras hablaban del centenario de que se había muerto Alberti, el último de la generación del 27. Pero me da la impresión de que se recuperó más por el cine que por la literatura en un principio, a Josefina de la Torre. Yo creo que se recuperó más, fíjate, por la literatura, ¿eh? Yo creo que también. Pero oye más. Lo que pasa es que también, claro, ya muchas veces... Se oye más, claro. O sea, llega más, digamos, a un público más... Pero su recuperación literaria fue la que hizo visibilizar que también fue actriz. Entonces ella dice, ¿cómo? Actriz también, sí. Pues y trabajaba por la Paramount y también hizo teatro y radio y fue actriz de doblaje de actrices importantes a nivel internacional. Entonces, exacto. Pero fue la literatura la que visibilizó una carrera que había estado totalmente silenciada. Yo creo que una de las cosas, de los objetivos que también tenemos que ir a muerte, es precisamente como dentro del canon nacional tenemos que situarnos. Quiero decir, una persona como Natalia Sosayala, como Mercedes Pinto, que es valorada en Latinoamérica, y aquí sí que de esos nombres que tampoco suenan más allá de las esferas culturales, no estén incluidas dentro de los grandes nombres de la literatura hispanoamericana o de la española del siglo XX, hay que romper con ese acomplejamiento cultural que hemos tenido toda la vida. Creo que se está moviendo, creo que es un momento muy interesante en Canarias. Es verdad que yo estoy aquí de nueva, pero me parece que es innegable, ¿no? O sea, la gente de mi edad precisamente creo que si hay algo que crea escuela es ese sentimiento de orgullo ante lo insular y su cultura. ¿Sabes? Sobre nuestra propia habla, sobre nuestras propias escenas insulares y la personalidad que supone ser isleño. Entonces, me parece que es una lucha que tenemos que tener ahí bastante presente, pero que estamos logrando. Pero tú dices, yo estoy aquí de nueva, pero creo que de alguna forma representas una nueva generación que tiene que romper determinadas barreras que todavía siguen existiendo. Es verdad que escritoras y mujeres anteriores ya a nuestra generación nos bajaron un poco los muros, ¿no? de esa barrera, que ustedes también han visto más fácil pasar, pero creo que tienen... Es que ¿sabes lo que pasa? Es que creo que mi generación la está rompiendo. Es que nombres como Aida González Rossi, como Andrea Abreu, son nombres de la literatura española actual, de la literatura hispana actual. Son nombres que se conocen, que la gente la está leyendo. Es literatura de un nivel de calidad y que está representando a Canarias y lo que sucede aquí, que somos más que unas islas de turismo a las que vienen los europeos a coger sol. Aquí hay una cultura increíble, además, ¿qué les voy a contar? Una cultura de mestizaje y entre tres mundos, tres continentes diferentes, súper rica, y parece que a nosotros mismos nos ha costado creérnoslo. Creo que es un momento precisamente de inflexión. Ojalá no esté equivocado. Yo creo que todas estamos de nuevas, que siempre hay que empezar de cero y que siempre hay que estar nueva en todo, ¿no? Por otro lado, interrumpa, lo decía por representar quizá a la nueva generación. Lo decía sí, no, pero ella dice, yo estoy de nuevas, pero yo creo que todas estamos de nuevas siempre, porque para mí esa es por lo menos la actitud que quiero tener. Y luego también a mí me parece que es muy interesante conocer tu propia idiosincrasia, pero que quedarte en una región siempre es muy peligroso. Yo creo que hay que romper con las fronteras, con las banderas y no sé, y no ceñirse a una región ni a un país, sino simplemente poder pasar a
a otros lados sin necesidad de autolimitarte ni de identificarte estrictamente con nada, ¿no? Creo que estamos para abrirnos al mundo constantemente. Sí, y una forma de abrirse al mundo, además de que sí, que comparto tu idea, pero también comparto la idea de la insularidad y ese arraigo, ¿no?, a la tierra de esta nueva generación. Y también me llama la atención porque están experimentando más que otras generaciones anteriores de escritoras con el cuerpo. ¿Sí? Tengo esa sensación. Con el cuerpo, con el lenguaje... Hombre, en el caso de Aida... Estaba pensando en Aida. Es innegable. Estaba pensando en Aida. Además de los cuerpos disidentes. Y también un poco en Andrea, ¿no? En Pasa de Burro también, ¿no? El poemario que tiene Primavera que sangra, que es precisamente sobre la menstruación, sí. Claro, esos temas hasta hace unos años eran temas tabú, ¿no? Igual que el deseo, parece que siempre que se habla de la mujer, a veces se escondía como, no, eran temas espirituales. Yo a veces he oído críticas sobre Pino Ojeda de determinados libros que dicen, no, la espiritualidad y la religiosidad, y yo sé que determinados esos libros de los que estaban hablando de Pino Ojeda estaban dedicados al sexo y a un señor con el que ella estaba, ¿no? Porque tuvo una pareja y digo, pero qué espiritualidad, pero ¿qué pasa? Que no podemos desear, no podemos amar, no están acostumbrados tampoco a que la mujer parezca que pueda expresar el erotismo y la sensualidad. Pero yo creo que lo de el cuerpo es algo muy antiguo, ¿eh? No es nada, o sea, no es novedoso, no es nuevo. El cuerpo está desde la poesía clásica, la árabe, el cantar de los cantares del rey Salomón, está en hombres también. Pero yo digo reivindicado de una forma tan natural y tan abierta ahora por las mujeres. Ya, pero que quiero decir que el cuerpo ha estado siempre, es algo inherente a la poesía, ¿no? Lo que pasa que a lo mejor ahora pues se le da otro tratamiento porque la mujer está más liberada, está en una sociedad más liberada, está en una sociedad en la que se subraya la sexualidad, ¿no? No sé, en nuestra época, me refiero cuando teníamos 18 o 20 años, no sé, o 20 y pico, pues estaba, no sé, las chicas de mi edad leían Las edades de Lulú, ¿no? y con Almudena Grandes pues descubrieron un montón de cosas que a lo mejor ni las habían pensado. Que quiero decir que no es algo nuevo, no es algo nuevo, aunque se le está dando en general, por lo que veo en los entornos literarios, como una etiqueta de nuevo, pero para mí no lo es. A ver, supongo que nuevo no es, pero sí que creo que tampoco es común. Y precisamente creo que si Las edades de Lulú es un libro que a día de hoy todavía sorprende y todavía lo recordamos, sí. Fue por el choque profundo que supuso. Fue algo excepcional, no era común. No, claro. No era común. No era a eso común. me refiero, no era común, pero no era común. Claro, y había mucha confesión, ¿no? También ahí. Claro, pero estamos hablando de una excepción, por ejemplo, ¿no? No creo que la literatura escrita por mujeres en otras épocas hablaran de estos temas. El hecho de que ahora se hable un poema de la regla, no lo sé ustedes, pero y tu generación habrá cambiado, pero antes hablar de la regla era un tabú, ¿no? Y cuando te venía la regla era como, oh, eso no se dice, eso no se escóndete, eso no. Y ahora creo, no sé, hasta se escribe un poema de la regla, algo tan íntimo para el cuerpo de la mujer, pero tan íntimo, pero que tiene que ser social y público, ¿no? Que no lo pasa es, nada. Porque nos pasa, al menos a las que tenemos útero en edad fértil, nos pasa casi claro, todo. claro, por eso, por lo menos a las que tenemos útero nos pasa, claro. Entonces, una cosa es que sea, no sé, es que el ejemplo que pusiste creo que es excepcional, creo que son autoras puntuales que se atrevieron a transgredir y de hecho se leyeron por eso, porque Claro. Pero claro, es que también hay que fijarse en la excepción. claro, Que pero es yo lo quería que normalizar y que no fuera una excepción. Claro, pero yo creo que sinceramente todos los temas se han tocado ya en poesía, todos, absolutamente todos. Se trata de que el poeta de ahora tiene la oportunidad de revertir toda la tradición y hacer algo diferente y retorcer la tradición, por decirlo de alguna forma. Pero ya se ha hablado de todo. De todo. Todos los temas se han tocado. Seguramente sí. Lo que yo creo que al final, yo entiendo el arte como una radiografía de los problemas que tenemos como sociedad. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que veo yo que está escribiendo la gente de mi edad? Que está escribiendo Yeray Barroso, que está escribiendo Aida, que está escribiendo Katia Vázquez, Andrea.
veo que todos están hablando de la problemática que puede suponer o de las peculiaridades territoriales, y es verdad que la corporalidad está ahí. En el caso de Aida es muy clave, y yo creo que precisamente esa es una de las razones por las que su poesía es tan interesante, porque está hablando de los cuerpos gordos, de lo que hasta ahora no había sido deseable, que seguía siendo tabú, o sea, y el tema de lo gordo... Pero es un tema concreto, ¿no? Bueno, pero... Es un tema concreto. Pero igual que el feminismo es un tema concreto. Sí, bueno, pero que son temas concretos dentro de muchos otros temas. Pero lo que te quiero decir es que para mí, por lo menos, todos los temas han sido tocados ya. Ahora toca, pues, hablarlos a lo mejor más específicamente, más de problemas que están también teniendo muchísima visibilidad, como es ese que acabas de decir, pero que básicamente en la literatura se ha tocado todo. Pues yo, fíjate, como lectora pienso que hay temas, hablo de las escritoras que no se han tocado. Yo ahí no lo veo igual, creo que la mujer se está atreviendo a hablar de temas que antes no se habían hablado. Creo que hay temas que no se han tocado porque eran tabú, yo ahí lo veo distinto. Pueden hablarse de muchas maneras. Todas estas poetas que yo he nombrado han hablado de sexo en sus poemas. Todas, Elsa, Cecilia, Verónica, Tina, yo misma, o sea, es que lo que a lo mejor hablamos de otra manera porque el mundo ha cambiado, pero todo lo que pasa en el mundo desde el principio se sigue repitiendo, Lo que pasa que ahora hay problemas que tienen un nombre o que tienen una militancia o que tienen, ¿sabes?, más en concreto en la literatura y en la poesía también, dentro de la literatura, pero que a lo mejor la gente antes también, los autores, las autoras, por todo este aislamiento que tenían más potente, pues no se intercomunicaban como se intercomunican ustedes ahora, que escriben una cosa tal, no sé qué tal, la pueden intercambiar todos los días en un grupo, 20 personas, y a lo mejor antes no era así. A lo mejor antes tú tenías tus textos y a lo mejor un día hablabas con alguien que conocías o que publicabas en una revista, que a lo mejor se hacía aquí, y iniciabas una conversación y de vez en cuando tomabas un café, seguías hablando, pero no es la fricción constante de ahora. Hombre, yo creo que exponer un texto a alguien sigue siendo, dependiendo de la persona, una cosa bastante íntima. Yo no creo que se haga con tan poco pudor, sinceramente. Hay gente que sí, hay otra que o que no lo necesita o que puede ser un poquito más reacia, pero tampoco es un flujo tan constante. O sea, yo lo que sí que creo que sí que tenemos... Yo te he seguido el hilo, que tuviste al principio. Nos cambiamos textos todos los días, miramos todos los días, estamos en las redes, nos podemos interconectar. A ver, te he seguido el hilo. Yo no estoy ahí, a lo mejor sí, no tengo redes. A lo mejor no me expresé bien. Yo, por ejemplo, sí que con ciertas amigas, o sea, no se lo paso a todo el mundo, ni muchísimo menos con ciertas amigas, pero que incluso en una situación de sin redes sociales posiblemente no cambiaría mucho, ¿sabes? De imprimo el manuscrito y le digo, toma, cuéntame lo que te parece. Pero hay una posibilidad más real, o sea, sí, claro, la tecnología más lo hacemos tangible de hacer todo esto, si quieres, cada día, o por lo menos con una persona, ¿no? O con dos. No me refiero a que sean muchas, pero que es otra dinámica, que toda esta tecnología le ha dado también otra dinámica y también ha centrado muchos de los temas. Como tú antes decías, hay gente que no se atrevió en su momento a hablar de esto o lo otro. Ahora sí, yo pienso que también se puede hablar de las cosas en literatura, sobre todo con cierta ficción, con cierta nebulosa. No siempre hay que ser tan explícito. Sí, y a lo mejor estás hablando de cosas que tú dices que no se estaban hablando, pero a lo mejor alguien te dice, oye, no, yo escribí esto, no es explícito, pero yo estaba hablando de esto que tú
estás diciendo que no se escribía antes. Sí, pero yo creo que de forma excepcional, porque de alguna forma creo que la literatura también es un reflejo de la sociedad de cada época, ¿no? Claro, claro. Y es una sociedad de mayor libertad y de, sobre todo, de mayor independencia y mayor concienciación por parte de la mujer, ¿no? De su cuerpo, de su libertad, de sus capacidades, y eso se trapola a la literatura. Sí. Y antes creo que era un hecho más excepcional, ¿no? Fue excepcional que, por ejemplo, alguien como Josefina de la Torre en aquella época hablara de lo que supuso para ella la imposibilidad de ser madre. Pues claro que era excepcional. ¿Lo habían hecho los hombres? Sí, muchas veces, pero lo había hecho un hombre. Pero creo que aporta y enriquece el hecho que sea una propia mujer que haya vivido esa experiencia, no porque no lo pueda hacer un hombre y no lo pueda hacer bien, ojo, pero estamos hablando de esa aportación que hacen las mujeres, y también fue excepcional y lo hizo, pero creo que empezó, por eso creo que las nombré al principio como mujeres que de alguna forma fueron derribando pequeños bloques, quitando bloques a ese muro por el que ahora las del siglo XXI pueden transitar y hablar con una libertad y hablar de temas que quizá antes no se podían hablar, ¿no? De una relación amorosa, de una relación lepoerótica abiertamente. Eran textos que a lo mejor, y tú lo sabes muchísimo mejor que yo, se escribían, pero no se enseñaban a nadie. O se enseñaban como mucho al amante. O sea, toda la literatura de Natalia Sosa Ayala prácticamente es eso, ¿no? Sí. Tenían que en ocasiones esconderlas, ¿no? Esconderlas y utilizar un código metafórico y una simbología, un entramado ahí que si eras un lector o lectora avispado, pues podías llegar a lo que estaba diciendo, y si no te quedabas como, bueno, vaya tristeza, ¿no? Dios, qué marrón, Dios, qué pesimista, ¿no? Qué tristeza me transmite. Pero a lo mejor estaba hablando de otro tema, pero en esos códigos simbólicos, ¿no? No sé si ustedes en su labor como escritora, en su proceso de escritura, se sienten libres a la hora de crear y hablar de su cuerpo o de cualquier otro tema. Hay temas que es complicado tocar y que si los tocas no se los enseñas a nadie, o se los enseñas a una persona y sabes precisamente a quién se lo puedes enseñar, ¿no? Hay temas, yo por ejemplo pienso en poemas que yo a lo mejor no incluiría en un libro para que no lo leyeran mis padres, por ejemplo. Por Así de pudor, claro. por pudor. No por pudor, incluso por no hacerles daño. Pero bueno, es que yo creo que la poesía no es una forma de declarar tampoco tu vida, ¿no? Sino es creación. Entonces, si tú hablas de algo en un poema, puede ser ficción, no tiene por qué ser la descripción de tu vida o de tu momento, ¿no? Y para mí la poesía sigue siendo y será siempre para mí creación. No tiene nada que ver con terapias o con descripción automática de las cosas, ¿no? No, de hecho tiene mucho sentido y es muy cierto lo que dices, y yo creo que una de las cosas de las problemáticas que tiene la literatura que escribimos las mujeres es precisamente que se lee y que dan por hecho que todo viene de nuestra propia vida. En el caso de la poesía, pues mira, de mi libro sí, es que yo lo que cuento me ha pasado todo, pero por ejemplo autoras de novela que me han contado eso precisamente, que luego las llaman y dicen yo estoy inspirado en este chico que salía en tu libro, cosas así, ¿sabes? Y parece que eso nos pasa además, que nos suceda a las mujeres, de esto te sucede, o sea, esto lo escribes porque te ha sucedido, porque parece que no tienes la capacidad imaginativa para fijarte en otros mundos o incluso imaginarlos desde cero. Sí, pero a mí me llama la atención porque creo que de alguna forma también la literatura de mujeres, ¿no? De las escritoras, ¿no creen que de alguna forma ha abierto conciencia? Claro. ¿Ha despertado conciencia? Claro. ¿Ha despertado un universo nuevo que no...? Hombre, yo creo que va de la mano con todo el cambio social, que es una retroalimentación. Desde luego el feminismo sin las autoras no bebe, o sea, no puede crecer, pero al mismo tiempo unas autoras que no estén alimentadas por unas perspectivas de género, pues no va a ser lo mismo. Yo creo que esto es un toma y daca, ¿no?
Yo, vamos, sin el feminismo a saber qué estaría escribiendo, una mierda, así de claro. Bueno, para terminar les iba a pedir si leían un poema de ustedes, claro. ¿vale? Ya que ¿De nosotras? Sí, de ustedes. Fíjate, yo me traje toda la pila de libros para leer a otra. Ah, pues puedes leer a otra, elige. Fíjate que prefiero leer a otras. Pues lee a quien te apetezca. Muchas gracias. Yo ya leía otra. Vale, pues si Yo tú leo uno mío si quieres y... lees uno tuyo. Que por cierto los tenía por ahí, pero bueno, lo leo del libro. Este libro, que es el que está incluido en Biblioteca Básica Canaria, se llama Provincia del Dolor. Es un libro que empecé a escribir sin tener el concepto claro. El primer poema se llama Robot de Hospital y es el que me lleva al otro y al otro y al otro, y sin darme cuenta el espíritu del libro, donde trato de aproximarme al dolor físico y psíquico desde el punto de vista del proyecto artístico, obviamente, buscando en esa oscuridad pues un lenguaje y buscando pues otras cosas, ¿no? También, no solamente los fluorescentes, los quirófanos y todo eso, sino también las hadas verdes, los turnos de noche, los turnos de día y otras muchas cosas más que a lo mejor ahora para el lector tienen más sentido en esta época pandémica, pero que yo escribí este libro antes de la pandemia. Y bueno, como escribe Pedro Flores en el prólogo, quizás es un libro fronterizo en cuanto a su temática, ya que está entre la vida y la muerte. Y también quería resaltar que para Pedro Flores la poesía es una forma de nombrar, y para él sí hay una palabra definitiva para con la poesía, que no es otra que el humilde adverbio como. Y en esos criterios literarios creo y intento seguirlos con incertidumbre ciega, pero seguirlos. Y bueno, voy a leer entonces el último poema del libro, que a ver si puedo leerlo sin las gafas. Pero va a ser que no, me voy a tener que poner las gafas porque la letra es un poco pequeña. Vale. La poesía es una píldora. Esta es la hora del autómata de la caridad. Reparte cápsulas para el olvido, ampollas para el sueño, tabletas para el ánimo y despojos de albúmina. Hay otros frascos de pastillas amarillas, unos inyectables, tiritas para callarnos y algodón para muñirnos el pecho. Nos deja una cena insulsa, una fruta abrasada en el frigorífico. Vuelve con un frasco cerrado, lo deja en la mesa de noche. No se ahoguen con esto, queridas mías, solo son los versos de un poeta extravagante. Qué bonito, Silvia. Bueno. Y qué duro. Para ustedes. Tairi, ¿cuál es tu poema? Para todos. Pues realmente no es un poema, es uno de los relatos, de los pequeños relatos que componen la novela Él de Mercedes Machado. Creo que de Mercedes Pinto, perdón. Creo que un día como hoy, vamos, sería un pecado no leerla. Sí. No sé si conocen Él, es precisamente la recopilación en relatos muy cortitos de la relación que tuvo Mercedes Pinto con su marido. Se casó muy temprano con un señor, creo que 10 años mayor que ella, o bastante mayor que ella, que, bueno, básicamente era un señor que la maltrató y que hacía creer a todo el mundo que ella estaba mal de la cabeza. Hoy viene a verme mi madre, pensé, y a esta idea se serenó mi alma, pues esperé que los días de martirio con él llevaba tendrían un paréntesis al hablársele claramente sobre la indignidad de su conducta. Quiso él hablarle primero y se encerró con ella un largo rato. Yo esperaba nerviosa el resultado de aquella conferencia, cuando los vi salir juntos y amables. «Aquí la tienes», dijo él a mi madre, señalándome salamero. «No es mala, pero necesita que la sermonees bien». Y cuando yo, confiada, me uní a mi madre para contarle mis dolores, me dijo cariñosa: «Debes ser con él más afectuosa y condescendiente. Tiene quejas de ti y me las ha explicado tan razonablemente que me ha convencido. No me digas nada.
replicó tajantemente. Pues cuando un hombre habla tan con el alma y hasta llegar a llorar, no puede mentir. Sé buena, trátalo con dulzura y la paz vendrá sobre vosotros. Y yo, al quedarme sola, mordiéndome las manos, grité, loca, ya de desesperación y de angustia. ¿Y tú, Dios mío, lo ves tal como es o te dejas engañar también? Es un buen fragmento el que has elegido más por el día de hoy y mira, es otro caso de tema que no se trataba porque ella habló directamente de la violencia de... Principio del siglo XX. Claro, principio del siglo XX y habla directamente de la violencia machista que sufrió. Una vida que me parece un referente tan claro de no encontraba ningún tipo de apoyo, ni familiar, ni de ningún tipo en La Laguna, que es donde escribe él, y ¿qué hizo? Cogió a sus hijos y se fue a Uruguay y ahí floreció y ahí se convirtió en una escritora y una intelectual de éxito, a día de hoy valorada y aquí en Canarias luchando para que su nombre se conozca un poco. Sí. Es verdad. Pues Tahiri, Silvia, muchas gracias por esta charla, muchas gracias a Ediciones La Palma por la organización de este evento y nuevamente también a la librería Canaima por acogernos en este espacio. Muchas gracias. Gracias.